8:40 de la mañana, 7:40 en las Islas Canarias, puntuales, como no podía ser de otra manera. Maite Rico, ¿qué tal, Maite? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Vieito? Buenos Hola, días. buenos días. Los rigores del verano se llevan bien, ¿no? Muy Tampoco bien, hay que ser momento. exagerado, Este año ¿no? tampoco ha sido... No. Creo que hoy vuelven a subir las temperaturas, pero ha sido un verano en Madrid bastante agradable. Sí, claro que sí. Claro que que es sí. habitual. Lo que es normal. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días. Bueno, hoy es noticia y no vamos a ignorarlo, como yo decía. Desde luego, ni Biden ni la bichota van a dejar que hablemos de Begoña Gómez y de David Sánchez, pero también tenemos que hablar de Biden, de lo que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos. Bueno, ahora mismo vamos a hablar en unos instantes con Daniel Rodríguez Herrera, que es subdirector de Libertad Digital y experto, ¿no?, en la política americana. Pero antes, Vanessa, cuéntanos cómo presentan la información las portadas en Estados Unidos, también aquí en España. Hoy Biden es la foto, ¿no? Sí, además la primera parada obligada hoy es la portada de la revista Time, que presenta una secuela visual de aquella mítica portada que ya publicó tras el desastroso debate contra Trump. Ese fondo rojo a toda página en la que esta vez vemos a Biden saliendo de la escena, anteriormente bajo la palabra pánico, y esta vez vemos entrar por el lateral izquierdo a Kamala Harris mientras Biden se retira. Este es el resumen visual de una cuestión cuyo análisis ya pasa a centrarse en las opciones a esa sucesión. Recuerda hoy en Voz Populi Fernando Díaz Villanueva que nunca un vencedor de las primarias había renunciado antes a la nominación, por lo que el sucesor ahora mismo es una incógnita. Es verdad que podría ser Kamala Harris, tal y como ha pedido Biden, pero solo si estiman que tiene posibilidades reales de derrotar a Trump. Ella es la segunda de a bordo, es la sustituta natural para sustituir al jefe en el caso de que muera o quede incapacitado. Esa es la palabra escrita. No ha sucedido ninguna de las dos cosas, pero esa carta de renuncia sí que es muy parecida a una confesión de incapacidad. En el Washington Post no ven la noticia nada positiva. La decisión apunta sumerge a los demócratas en una lucha por ungir un candidato en el último momento, un camino incierto para el país en el que no está todo ganado. De hecho, en el debate hoy Florentino Portero asegura que sería ingenuo pensar que los demócratas carecen de opciones porque las tienen, pero para él, lejos de Kamala Harris y su mala prensa. Él apunta varios nombres. Por un lado, Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan; Karl Rove, un clásico de la sociología electoral americana; Mark Kelly, astronauta y senador por Arizona, pero no nombra a Michelle Obama, que sí que está presente hoy prácticamente en todas las ternas. Bueno, yo no sé cómo, Maite, Vidito, cómo veis vosotros las últimas noticias que nos llegaban desde los Estados Unidos. La verdad es que el pasado miércoles el propio presidente Biden dijo que, bueno, que en principio él, mientras que no lo determinase un médico, él iba a continuar en su carrera para la reelección a la Casa Blanca, pero está claro que después de esas noticias de que se retiraba porque había contraído el COVID y las presiones, lógicamente, ejercidas ya hasta incluso Obama había expresado el deseo de que Biden se retirara. Bueno, yo no sé qué pensáis vosotros, qué es lo que ha podido ser ya finalmente determinante para que él se retire. Yo me imagino que no sabemos si efectivamente ha tenido algún informe médico que le haya ya convencido de lo suyo, pero yo pienso que no iba a poder continuar de todas maneras con un informe médico, porque la presión era enorme, tanto de sus correligionarios como de los propios financieros de la campaña, ¿no? Entonces estaba realmente dejando al partido en una posición más débil de lo que tenía. Y en ese sentido yo creo que es la mejor decisión que ha podido tomar, porque es verdad que se va a retirar pues siendo un presidente en activo que realmente, bueno, pues lleva medio siglo en el servicio público y con una gestión aceptable. Y entonces, bueno, pues llegó su hora. El problema es que ha llegado demasiado tarde, él mismo no preparó la sucesión, no estaba dispuesto a eso, a pesar de las presiones internas. Y bueno, ahora ha subrayado que Kamala Harris es la mejor opción porque, en fin, la escogió como vicepresidenta, pero lo podía haber dicho antes, porque es que la ha opacado durante todo el mandato. No es una mujer que haya podido demostrar nada, que no tiene tampoco demasiada popularidad, y deja al partido en una posición complicada en el sentido de que a lo mejor un candidato que pudiera tener más posibilidades, que tampoco es seguro, se va a enfrentar de todas maneras a la casi segura derrota frente a Trump, con lo cual no creo que haya mucha gente dispuesta a inmolarse. Entonces me imagino que finalmente los demócratas dejarán a Kamala Harris como su opción, ¿no? Se hablaba de Michelle Obama también, pero que ella sí podría realmente plantar cara a Trump, pero ella no quiere, es que además eso es una posición, hombre, ya llegas lastrado con el partido
muy desinflado, entonces tampoco es un plato apetecible para nadie, ¿no? Vieito. Sí, aparte de lo que pudieran decir los médicos, es cierto lo que acaba de decir Maite. Básicamente hay dos grandes argumentos que se les pusieron creo que el viernes por la tarde, y que fue lo que llevó a estar madurando durante todo el sábado y el domingo a primera hora a hacer pública la carta de renuncia, que es: los donantes han dejado de donar. Es decir, el sistema americano es muy transparente en cuanto a las donaciones y en cuanto al dinero para financiar la campaña, y allí suelen además ser cantidades importantes. Pues cualquier persona da fácilmente $1 millón, en este nivel, ¿eh? Y le informaron que los famosos donantes de la campaña estaban dejando de donar porque no creían en él, y las encuestas eran de caída absoluta. Es decir, Las que encuestas que en los entonces estados bisagra, yo ¿no? creo que eso fue el argumento final y definitivo, según dicen los medios especializados, y por tanto Biden tomó la decisión. Incluso su propia mujer, que al principio era de las que le apoyaba, pues también decidió insistirle en que tenía que abandonar. Como muy bien apuntaba Maite, la sucesora normal tiene que ser Kamala Harris, porque efectivamente Michelle Obama, que haría un magnífico cartel, incorporarse a la campaña ahora, arrastras, y además llevando, en fin, como diría yo, el exitoso trayecto que lleva ahora mismo Biden, pues yo creo que es difícil que Michelle Obama se apunte. Kamala Harris tiene un aspecto que aquí en la opinión pública española no se conoce, pero en Estados Unidos sí, y es que tiene muy mal carácter. Es una mujer muy insegura, por un lado, y que con su entorno más cercano tiene fama de muy mal carácter, de una persona muy irascible. Bajo esa apariencia pertenece a dos minorías, a la minoría negra y a la minoría india, Sí. pero es una mujer complicada. Y de hecho, digamos que dentro del partido no le auguran mucho éxito. Bueno, ella fue fiscal en el estado de California. Es verdad que es una mujer, en España quizá no se la conozca demasiado porque tampoco ha tenido demasiadas oportunidades para exponerse, pero en Estados Unidos sí que es una mujer reconocida. Ha sido senadora, fue precandidata presidencial, es la primera mujer que es vicepresidenta en los Estados Unidos, es decir, popular y conocida. Escuchábamos a Donald Trump este mismo fin de semana hacer mofa, ¿no?, por su risa, su manera exagerada de reírse, incluso decía, está loca, ¿no? Hacía un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, me interesa saber también mucho la opinión de Daniel Rodríguez Herrera. Daniel es el subdirector de Libertad Digital, él es quien les informa mejor que nadie en Libertad Digital sobre la actualidad en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días. Hoy te preguntas o tratas de explicarnos en un nuevo vídeo publicado en nuestro periódico quién y cómo sustituirá a Joe Biden. No sé si has tenido ocasión de escuchar a Maite y a Vieito. ¿Tú crees que Kamala es la mejor posicionada y la que va a llegar dentro de 100 días a esas elecciones? ¿O piensas que en estos próximos meses pueden suceder muchas cosas, Dani? A ver, las cosas que tengan que suceder sucederán de aquí a la convención, que es dentro de un mes. Después es prácticamente imposible que suceda nada en cuanto a quién será nominado. El día 19, ¿verdad? La Es la cuestión es convención que demócrata, sí. Sí, empieza el 19 y acaba supuestamente el 22. Digo supuestamente porque en la historia de Estados Unidos las convenciones divididas hay algunas que han durado realmente mucho hasta que se han puesto de acuerdo. No parece que vaya a ser el caso. A ver, aquí hay dos opciones, o Kamala Harris o el caos. Si se presenta más gente, los delegados que han sido elegidos a través de las primarias, hay que tener en cuenta que los votos de las primarias sirven para elegir a unos delegados que son los que votan al candidato en la convención. Ahora que ya no está Biden, ya no tienen el compromiso de votar a Biden. Obviamente Harris, que es la vicepresidenta de Biden, tiene más números que nadie para que, sobre todo después de que Biden ayer le diera su apoyo, para recibir el voto de esos delegados, pero no tienen ningún compromiso. Las últimas convenciones que ha habido divididas, es decir, que nadie ha llegado con mayoría de votos, fueron en los años 60 y los candidatos que al final se eligieron perdieron las elecciones generales. Así que lo más probable es que incluso los candidatos mejor posicionados prefieran no dar un paso al frente porque, aun en el supuesto de que ganasen la nominación, luego lo tendrían muy difícil
para ganar las elecciones en noviembre. Las informaciones que nos llegan de última hora desde los Estados Unidos hablan de, bueno, pues una unanimidad de criterio de los demócratas en torno a Kamala, que no sé si es o no cierta o verídica en este caso. Y luego lo que sí que me gustaría que nos aclararas al respecto del todo el proceso que se va a producir a partir de ahora, Daniel, es si Kamala Harris en este caso puede hacer uso de los fondos recaudados por Biden, tan importantísimos, ¿no?, en esta carrera. Le da mucha importancia al tema de los fondos, pero realmente casi te diría que es lo de menos, porque si Kamala no heredase esos fondos, que efectivamente los va a heredar, cosa que no puede hacer nadie más, ese dinero iría a parar al propio partido. Entonces el partido entonces decidiría en qué los emplea, y podría decidir perfectamente emplearlos en la campaña presidencial de quien finalmente fuese elegido, y sería lo lógico además. Entonces, realmente lo de los fondos es un poco lo de menos. O sea, lo importante sobre todo es evitar el caos, porque es la única manera de maximizar las opciones de quien se presente al final, si es Kamala. ¿Qué crees tú que ha pasado desde el miércoles de la semana pasada, que es cuando Biden concede esa última entrevista y dice: yo reconozco que lo hice mal en el debate de los candidatos, pero mientras un médico no certifique que yo estoy mal neurológicamente, que tengo una degeneración, que no puedo dar la talla para ser presidente del gobierno, yo no voy a dar un paso atrás, hasta el día de ayer, que es cuando se emite ese comunicado? Pues a ver, según dicen los medios americanos, lo que sucedió es que recibió una visita de dos personas de su confianza, o sea, dos personas que han estado con él en las distintas decisiones de presentarse o no presentarse en elecciones pasadas, amigos de toda la vida, por decirlo de algún modo, que le presentaron, por un lado, que las encuestas, aunque es verdad que en ningún momento han mostrado un cambio dramático, es decir, que no ha habido que de repente cayese 3 puntos después del debate o ganase 3 puntos Trump después del intento de atentado, sí han mostrado una tendencia en los estados bisagra, que son los que deciden las elecciones, bastante continuada desde el debate a favor de Trump y en contra de Biden, haciendo muy difícil encontrar lo que se llaman allí un camino hacia la presidencia, es decir, un número de estados que te permitan sumar los 270 votos electorales, pues ya no lo tenía. Y por otro lado, que Nancy Pelosi, que por mucho que ya se retire oficialmente de la política, sí, en teoría, en el Congreso, sigue siendo posiblemente la persona, junto con Obama, más importante dentro del partido. Y todo apuntaba que esta semana que empezaba hoy iba a redoblar la presión. Y eso es lo que, al parecer, el sábado por la tarde le hizo tomar esa decisión. Él va a continuar ahora hasta que, lógicamente, sean las próximas elecciones, aunque hasta que haya un nuevo presidente en los Estados Unidos. Como tú bien decías, las encuestas, lógicamente, son favorables en la mayoría de los casos a Donald Trump, pero a partir de la designación del candidato por parte de los demócratas, que todo el mundo apunta que será Kamala Harris, se tendrán que producir una serie de eventos, y uno importante, Daniel, es el famoso debate de los vicepresidentes, ¿no?, que tendrá lugar el próximo mes de agosto, y puede ser una cita importante para poner en práctica, ¿no?, y ver a Kamala Harris en acción y al vicepresidente, en este caso de Trump, escogido, ¿no? Bueno, eso imagino que cambiará por completo. Mismo había un debate presidencial previsto, o sea, el debate de los vicepresidentes. Ahora, obviamente, tendrá que haber una renegociación, a ver si el debate entre presidentes, candidatos a presidente, y el debate entre J.D. Vance y quien Kamala Harris elija como vicepresidente. Entonces se podría producir otro debate de presidentes, en este caso con Kamala y con Donald Trump. A ver, había uno previsto para comienzos de septiembre entre Biden y Trump. Lo normal es que, no sé si ese debate se produzca o no, lo normal es que las campañas, una vez que haya una campaña por el lado demócrata, se pongan de acuerdo para hacer una nueva serie de debates. Una última cuestión, Daniel, y esto es importante porque mucho se ha hablado también de Jill Biden, de los intereses reales, de que
continuase su marido al frente de la Casa Blanca en esa carrera presidencial, de la situación, digamos, complicada para la familia Biden por cuestiones todavía por dilucidar. Bueno, pues, ¿qué crees que, cómo se presenta el futuro para los Biden en este caso en cuestiones que les pueden llevar, bueno, pues en el peor de los casos ante la justicia, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el propio presidente del gobierno, su familia y su mujer se podrían ver implicados en determinados casos ya sin el amparo y sin la protección, ¿no?, de la presidencia de gobierno. ¿Cómo ves el futuro para la familia? A ver, en Estados Unidos hasta ahora siempre ha existido la tradición de que los expresidentes son más o menos intocables. Pese a haber habido razones en algunos casos para poder hacer perseguir un caso contra ellos, nunca se ha hecho hasta Trump. Con Trump decidieron romper esa tradición y eso también deja las manos libres si finalmente Trump es el elegido. Hay que recordarse que en 2016 uno de los cánticos habituales entre los seguidores de Trump era "lock her up", encerrarla, refiriéndose a Hillary Clinton, que había cometido delitos por los cuales hubiese podido pasar un buen número de años a la sombra. Y Trump no lo hizo, pese a que ser Trump como es un poco alguien completamente fuera de la tradición política, pues esa tradición la incumplió. Ahora, después de lo que le han hecho a él, no sería sorprendente que llevase a cabo, sobre todo por temas de corrupción muy graves, porque en 2016, un poco antes, cuando decidió no presentarse a la presidencia después del final de los años de Obama, básicamente empezó a recibir dinero de un montón de países extranjeros a través de su hijo Hunter, a cambio de acceso a él y acceso a lo que era la presidencia de Obama. Todo eso podría caerle encima ahora. Ahora, también, como dejó claro el fiscal especial Hur en el caso de los documentos clasificados, a un señor de 81 años que ya está bastante senil, que un jurado le considere culpable de algo es complicado. Ahora, su hijo, lo de su hijo ya es otra cuestión. Es otro cantar, es otro cantar. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Te seguimos leyendo y viendo y escuchando en Libertad Digital. Muchas gracias, estaremos muy pendientes. A ti, Rosana. Bueno, pues como veis, la verdad es que la información, lógicamente, nada, pues es interesantísima. Lo que el futuro puede ser incierto para la familia Biden, está claro. De hecho, bueno, se decía que era uno de los principales motivos por los que Jill Biden apoyaba la carrera presidencial de su marido, su reelección, estando en el estado en el que está, que lo hemos visto todos, carne de meme, con una degeneración neurológica, cognitiva evidente y bueno, de alguna manera, bueno, pues exponiéndose al ridículo y al peligro público, ¿no? Porque al final eres el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Tuvo muchos lapsus. Yo creo que el último fue presentando a Zelensky, que lo presentó como Putin, como es decir, su enemigo, y se hizo referencia a su vicepresidenta Kamala Harris llamándole vicepresidenta Trump. La verdad es que no se podía buscar defensa, que se le olvidó el nombre y decía ese hombre negro, porque no se acordaba de cómo se llamaba. Sí, la verdad es que no parece que un país, la mayor nación ahora mismo del mundo, la primera potencia, está en manos de un señor de 81 años con unos lapsus tan importantes, ¿no? Yo hablaba anteriormente de la democracia estadounidense, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que no son para copiar, ¿no? Pero hay otras muchas que sí. Por ejemplo, recordábamos esa rueda de prensa a principios del mes de julio en donde la portavoz de la Casa Blanca, ¿no?, era preguntada de manera reiterada por los periodistas que levantan la mano y se les da la palabra a todos aquellos que levantan la mano sobre el estado de salud y la situación, digamos, de salud mental de su presidente del gobierno, y ella es verdad que respondiendo como podía, pero daba la palabra a todos ellos y ellos hacían estamos las haciendo preguntas, ¿no?, en el debate una estadística de todas las personas a las que en la Moncloa se le da, en la rueda de prensa de los martes, se le da la palabra. Y estamos todavía en 6 meses. Cuando terminemos el año nos va a sorprender mucho.
Eso es muy interesante. como son datos además, empíricos, es decir, objetivos. ¿A quién se le da la palabra este gobierno? Este gobierno, en fin, estamos dando un gran salto de Estados Unidos a España, pero es que sea evidente, pero es un buen ejemplo. Sí, Estados claro. Unidos nos podrá en algunas cosas no gustar, pero no cabe duda que es la democracia más consolidada, más antigua y Está con claro. prácticas de contrapeso más desarrolladas. La prensa es muy consciente de su tarea, cosa que aquí es preocupante ver, o sea, yo no me imagino en Estados Unidos que un grupo de periodistas encabezado por la periodista mejor pagada de la televisión pública haga un comunicado de apoyo pues al presidente de gobierno en contra de que se publiquen informaciones sobre cuestionando las informaciones sobre su mujer que hacen otros colegas. Bueno, ¿y os imagináis a alguien en rueda de prensa en Consejo de Ministros preguntando al presidente o a la portavoz del gobierno sobre la salud mental del presidente del gobierno, manteniendo a su lado o permitiendo que su mujer Begoña Gómez tenga los negocios que tiene y su hermano esté en donde está con el puesto de trabajo, el incremento de patrimonio? Sí. Claro, es que ni la salud mental es que no le preguntan, los que tienen la palabra se la dan justamente porque no preguntan sobre lo que hay que preguntar o sobre los temas, digamos, más y que le interesa al público, conscientes. Porque la sociedad española quiere saber si de verdad detrás de la presidencia de Sánchez se ha montado todo un tinglado de beneficio económico de su familia. Lo quiere saber. Y es justo que la queramos saber, ¿no? Hay muchos indicios, desde luego, y desde luego no hay un juez que ponga en marcha todo un sumario simplemente porque sea la ensoñación de un periodista, ¿no? Es muy decepcionante porque digamos que el maltrato del gobierno de Sánchez a la prensa comenzó desde el inicio. Acordaos en la pandemia cómo esas famosas conferencias de prensa estaban totalmente controladas. El entonces secretario de Estado Miguel Oliver, que es hoy Miguel Oliver, presidente de la agencia EFE, filtraban las preguntas, metían a unos medios totalmente desconocidos con el objetivo Diario de Médico, que además luego ya jamás han vuelto a preguntar nada. Es que me acuerdo una famosa rueda de prensa en donde no sé exactamente qué escándalo era el de la semana y dio paso a Diario Médico. Entonces, claro, fue motivo el eco calagurrí, como diría Forges, no sé si es que eran medios que no sabías ni que existían. Con todo el respeto a la prensa regional, pero no tenía nada que ver con eso. No era una política de inclusión de medios, sino justamente una política para impedir determinadas preguntas. Y después de esto, me acuerdo que en ese momento las asociaciones de la prensa fueron... también luego las pegas que ponían, las trabas que ponían para las coberturas, desde fotógrafos hasta los periodistas, y hubo alguna protesta de la Asociación de la Prensa de Madrid, recuerdo, y de algunas asociaciones de prensa. Eso ya ha cambiado por completo, el maltrato continúa. Lo hemos visto justamente, por ejemplo, el otro día con la comparecencia de Begoña Gómez, cómo dejaron a la prensa estabulada en 2 metros cuadrados en un carril bus, con los autobuses afeitándoles cuando pasaban por detrás. Sí, que por cierto todavía estamos esperando el comunicado de yo la no he oído exactamente ni la FAPE, ni la Asociación de la Prensa de Madrid, que es un poquito más activa, ni la Federación de Asociaciones de la Prensa, la FAPE, hasta ahora han dicho... La FAPE, que tiene tribunales alternativos en donde al resto de medios nos pone en tela de juicio, nos quiere llevar. Y tampoco se ha pronunciado en el veto continuo que sufren, y eso es lo que va, me imagino, a demostrar vuestro estudio, que pasa con las conferencias de prensa del Consejo de Ministros, que se da la palabra, siempre hay medios a los que no se les da la palabra. Hay medios vetados, por ejemplo, pues ABC lo ha denunciado a la hora de subirlos a unos viajes oficiales en el avión presidencial. En fin, y hay un silencio corporativo que es realmente apabullante. Una de las cosas que ha logrado este gobierno, que es enfrentar abiertamente a la sociedad, si se puede señalar algo malo del sanchismo, es que ha enfrentado a la sociedad española de nuevo en 2 partes, en 2 mitades. Empezó con Zapatero, pero no cabe duda que con Sánchez a su punto más álgido. Y también ocurre con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que más allá de que tu óptica ideológica sea una u otra, sí estábamos todos
todos en el consenso de que hay que favorecer la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, por supuesto, no siempre te gusta. Lo que dice un señor no coincide contigo, pero eso es lo que es una esencia fundamental de la democracia. Entonces, lo sorprendente es que hay una parte de los medios de comunicación que han decidido negarle el derecho a discrepar y el derecho a informar a otra parte. A otros, sí, no, y lo sorprendente es que, efectivamente, yo lo siento mucho porque le tengo mucho aprecio tanto a María Rey como a Miguel Ángel Noceda, pero no están cumpliendo su papel y se han puesto al lado del poder, no al lado del débil, se han puesto al lado del poder y no están exigiendo absolutamente nada en la defensa de los medios de comunicación que están siendo acosados y desde luego ignorados. Bueno, y en esto los periodistas también a título particular y personal tenemos también mucho que hacernos mirar, Bieito, sí, y que autocriticarnos, porque ¿desde cuándo se ha permitido que los partidos políticos pasen a corporaciones públicas o televisiones privadas las listas de los colaboradores que quieren que estén en sus tertulias, pagadas a precio de oro? No, claro, es que cuando un periodista admite estar en una tertulia de televisión, de radio o en un artículo en una prensa, porque un partido político ha pasado una lista de periodistas que son aptos y no aptos, y esto sucede, y luego se paga a precio de oro, que todo el mundo lo sabemos, el trimestre a 10.000 euros, publicado Radio Televisión Española, colaboraciones en el programa Las Mañanas. Claro, es que tu capacidad, digamos, de ser crítico con el poder o con el gobierno es muy limitada, porque, claro, como decía ese famoso periodista, es que los colegios de los niños hay que pagarlos. Sí, hombre, pero pero vamos a ver, también, sin duda, yo creo que los periodistas, es como en todo, en los periodistas hay ángeles y hay demonios, no todos son, ni todo el mundo tiene una vocación absoluta de defensa de la libertad de expresión, ni nada, que hay como todos los colectivos. A mí lo que sí me parece es que, yo se lo decía a un compañero, de tu antiguo periódico, a micrófono cerrado en una ocasión, diciéndole, vamos a ver, si a mí, yo defiendo una óptica de la vida, o defiendo porque tengo unos valores, pero si el partido que yo creo que mejor defiende esos valores comete un sacrilegio contra la democracia, como es la amnistía, y yo que defendía antes que no podía haber amnistía, no puedo cambiar. Es decir, yo se lo decía a él, porque él, muchacho que trabaja de escucharle decir que no era posible la amnistía a decir que sí, que es posible la amnistía. Hombre, no cabe duda que la gente inteligente es flexible, que hay procesos de evolución, pero esto era tan evidente que a mí lo que me sorprende es, yo lo que creo que es por encima de la objetividad de cualquier otra cualidad de un periodista está la honradez. Es decir, si yo veo que el señor fulano de tal, aunque sea del partido con el que yo simpatizo, que no milito, pero simpatizo, comete una barbaridad como amnistiar a unos golpistas, yo estaría contra él. Es decir, yo criticaría esa actitud. Y eso es lo que creo que nos hace creíbles a los periodistas. Sí, da mucha vergüenza ajena. Da profunda vergüenza ajena que ver se a han puesto la camiseta colegas, como si fuera... exactamente, que defienden argumentario, o sea, que no hacen, exactamente, no hacen periodismo y critican que se haga periodismo, ocultan informaciones y luego, bueno, ya, por supuesto, lo de las tertulias es un número, ¿no? Ver cómo defendían una cosa y defienden la contraria. Pero de un lado y de otro, o sea, yo de verdad que no soy... No, pero lo que es terrible es que en este caso, o sea, normalmente, o sea, el periodista es el contrapoder, digamos, y tiene que fiscalizar a quienes están manejando las riendas del poder y el gobierno. Y en este caso, por ejemplo, las investigaciones que están saliendo sobre la conducta poco decorosa, por decirlo menos, veremos si es delictiva, de Begoña Gómez, es que ves a periodistas defendiendo a Begoña Gómez. Y dices, para ver, ¿cómo es posible? O sea, si no quieres, no escribas, pero... estamos llegando ya a unos extremos de verdad que da mucho Pero fíjate, rubor. Hay un dato muy elocuente. Los escándalos de Begoña Gómez no eran abordados ni por ningún gran canal de televisión ni por los medios más clásicos. Y lo siguen. El otro día yo me acuerdo, se me ocurrió ver, pillé una crónica de la comparecencia de Begoña Gómez en Televisión Española y no da en el telediario de la 1 y no daba crédito. O sea, bueno, y es así siempre. Mira, los 4 trajes de Camps
fueron objeto de todo tipo de análisis, 4 trajes de Milano, tampoco estábamos hablando de Armani. De Armani. 4 trajes de Milano, en fin, ya no existe Milano, pero vamos, eran normalmente 400 euros. Yo compré muchos trajes de Milano, porque era que era algo asequible, económico, y estándar, la calidad era buena. sí, la calidad-precio era... La relación calidad-precio era fantástica. Pero a lo que voy, los 4 trajes de Camps fueron objeto de portadas y portadas de muchos medios, no de uno solo. A lo que voy. Sin embargo, el caso de que la mujer del presidente, utilizando las instalaciones de la Moncloa, la influencia del presidente, la colaboración y la connivencia de grandes compañías como Indra, como el propio Google, etcétera, etcétera, la adjudicación de una cátedra que ya no es que sea malo es para todos aquellos que han logrado ser catedráticos por su esfuerzo, por sus méritos, por su sacrificio, etcétera, etcétera. Y claro, cómo se infravalora la llegada a una cátedra. Ya sé que son unas cátedras singulares y tal, pero el hecho de la única cátedra especial de la Complutense. Claro. Y todo eso no es objeto de interés de determinados medios. Yo que cada uno se equivoca, como decía Napoleón, cuando el enemigo se equivoca, conviene no distraerlo. Pero a lo que quería decir yo, que era, salta de verdad a la luz cuando Sánchez pide aquellos 5 días de reflexión, que es cuando él conoce la imputación de su mujer, conoce la imputación de su mujer, que es lo que no cuenta, y entonces pide aquellos 5 días de reflexión. De reflexión que era para organizar la defensa. Exactamente. La estrategia. Y es cuando los medios se ven obligados a hablar de eso. Hasta entonces lo estábamos contando 5 o 6 medios, Libertad Digital y El Debate. Bueno, dejadme que recomiende las clínicas CRES, si te parece, Vanessa. Vamos a irnos a las clínicas CRES. Allí son expertos en medicina regenerativa, en los tratamientos ecoguiados, que son los que van directos a la lesión, al problema. De esta forma, pues lo que es toda la zona alrededor, pues no se ve afectada, se va directamente al problema. Tenemos clínicas en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca, y además, por ser oyente de radio, atención, tendrás un descuento en tu tratamiento, solo si eres oyente de radio. Así que te voy a dar el teléfono donde puedes pedir la cita, 91 445 0004, 91 445 0004, o en lasclínicascres.com. Y el Colacel, vamos a enviárselo, si os parece, a todos aquellos periodistas que estuvieron cumpliendo con su trabajo el pasado viernes. ¿Cómo lo has llamado? ¿Qué has dicho? Estabulados. Estabulados, estabulados, me ha encantado. Sí, ahí, como efectivamente. Como las vacas. Sí, pues ahí estabulados. En situación de peligro, además, porque llega a pasar algo, se podría haber pasado algo. Las vacas no tienen tanto peligro. Bueno, de hecho corta, según nos contó Miguel Ángel Pérez, la policía corta el tráfico en el carril bus, que es el que está justo a la espalda de los periodistas, porque se produce un conato de accidente con uno de los gráficos. Caso único en España, porque Urdangarín y la infanta Cristina hicieron el pasillo en el juzgado en Palma. Rajoy como testigo hizo el pasillo, pero Fainé, presidente de la gran Fundación Caixa y de la Corporación Criteria, fue a la audiencia, el presidente Repsol, el presidente del BBVA, todos los ciudadanos. Eso de que nadie está por encima de la ley. Solo hay dos, que ha sido, por un lado, Begoña Gómez y Pedro J. Son los dos únicos que han sido, lo cual demuestra un defecto notable de la democracia española. Pero además, porque si todos van todos. Pero es que encima, en este caso, Begoña Gómez ya tenía autorizada la entrada por el garaje, es decir, que es que no la iban a ver, y aún así pusieron a la prensa en estas condiciones. Es una decisión de la señora del Barco, de la jueza decana de los juzgados, que por segunda vez decidió tomar esa decisión, cuando en la primera se comprobó perfectamente que la señora podía pasar y no corrían ningún tipo de peligro. Si acaso los que corrían peligro eran las acusaciones particulares y populares, que al final son los que sufrieron en el cerco de la seguridad de Moncloa, que se echaron a los abogados, en este caso de la acusación popular, que luego lo describieron, ¿no?, lo que había pasado allí. En fin, vamos a mandar... Esto es lo más parecido a Venezuela. Lo más parecido. Esta semana que vamos a hablar... Esto que creíamos, que no va a ocurrir,
todas las cosas que han ocurrido en Venezuela, primero estigmatizar a los medios de comunicación, la ocupación del Los Poder jueces. Judicial, empezar a darle un trato de favor exclusivamente Sí, a lo que eran dirigentes chavistas, es todo igual. Pues mira en qué semana podemos establecer esa comparativa tan adecuada, desde luego. Vamos a recomendar el Colacel, se lo mandamos a los periodistas. Está Muy burlado. buenos días a todos. Qué importante es cuidar la salud y sobre todo qué importante es saber cómo hacerlo. Son muchos los suplementos que hay en el mercado, las fórmulas y no todas funcionan de la misma manera. Aquí siempre somos honestos y si recomendamos lo mejor, tenemos que recomendar Colacel Antiox de Mundo Natural. En Mundo Natural trabajan desde la prevención, usando la última tecnología para prevenir el envejecimiento, luchar contra los radicales libres y la pérdida en la producción de colágeno. Ojo, algo que empieza a ocurrir a partir de los 30 cuando todavía somos unos chavales. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína. La mejor forma de hacerlo, Colacel Antiox de Mundo Natural, y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista farmacéutico, llamen al teléfono 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es y también muy sencillo a través del móvil, a través de la aplicación de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Hola Naya, buenos días. Buenos días. ¿Seguimos en las segundas rebajas? Seguimos en las ¿Y segundas cuándo rebajas. empiezan las terceras? Bueno, no sé si hay terceras, no sé si va a quedar algo, porque el 24 acaban las segundas, Vale, ya vale, veremos después. Vale. Bueno, Yo espero que haya terceras. Además lo explican muy bien los del Corte Inglés, ¿eh? Las ofertas de 3 días son de 3 De días. 3 Vale, días. Claro, porque la gente dice 3 días. No, 3 3 días. días, vale. Bueno, de momento segundas. A ver si Bueno, alguien piensa que es de 4, ¿no? Y va al cuarto día ya no hay oferta. ¿En qué consisten las segundas? Pues que tienes un 20% adicional sobre las primeras rebajas. Todo tipo de prendas para hombre, por ejemplo, con descuento adicional del 20% en marcas como Timberland, North Sails, Myrtle, Polshark y Gant, y también un 20% adicional en grandes marcas de zapatería como Geox, Clarks, Callahan o Picolinos, y con las múltiples ventajas de comprar en el Corte Inglés con el servicio de entrega en el día, incluso en menos de 2 horas o a la hora que tú elijas, en tienda web y en la aplicación. Hay que bajarse la aplicación, que ahí también están todas, hasta el 24 de julio, segundas rebajas en el Corte Inglés, donde siempre encuentras lo que buscas. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida regresamos con la bolsa, nos vamos a la noticia de interés cultural de la 11 y vamos a hablar, si os parece, con Ramón Fernández Pacheco. Sabéis que es el portavoz de la Junta de Andalucía, bueno, dicen que es el delfín, ¿no?, de Juan Manuel Moreno, sobre los ERE, que es el otro caso de blanqueamiento del delito que está haciendo el Gobierno a través del Tribunal Constitucional de una forma absolutamente bochornosa, vergonzante, porque, claro, son muchas las personas durante muchísimos años que han estado trabajando para que estos delitos se pudiesen dilucidar ante la justicia, aquellos que la hicieron la pagasen y todo se está borrando, absolutamente. Sí. Y encima se les está limpiando y se están autolimpiando, no sé si para regresar de nuevo a la política o al Parece ser menos que sí, que es en Chávez lo que quiere está volver, Chávez. ¿no? Pero Sí. y además le echo la culpa al Partido Popular. Es que es yo eso, creo- más que volver ellos, Bueno. que yo creo que ya tienen la vida política agotada. Claro, pues Lo que quieren es eso, impulsar al partido, y es una batalla política pero contra yo el he PP. escuchado a la propia Susana Díaz cuando era presidenta pedir perdón. vamos a hablar Pedir con, perdón en unos por la instantes. serie. Es decir, ahora cómo se puede borrar eso, algo que se con reconoció en su Fernández día. Pacheco de esta cuestión, que me parece que es muy importante, gravísimo, y además Pues- está pasando, o sea, no sé si un poco... No, es que la sociedad tiene una capacidad de limitada, olvidar, ¿no? sí, pero Limitada. de todos modos yo creo que también los medios estamos obligados a recordárselo a la ciudadanía, a las audiencias en este caso, y es que la figura de Conde Pumpido también va a pasar a la historia como uno de los peores juristas de la historia. Es decir, es un jurista contra la sociedad, no es un jurista a favor de la democracia, Contra el interés general. contra el interés general. Bueno, pues si Es decir, solo en lugar fuera de la de defender Conde al pueblo Pumpido. frente a los delincuentes, está defendiendo a los delincuentes contra el pueblo. Si solo fuera Cándido Conde Pumpido, pues fíjate, Álvaro García Ortiz, mañana No, se ya, reúne claro, el pero Consejo es Fiscal, Sí, lo que López hablábamos Delgado. antes de Venezuela, es exactamente el mismo proceso. Vas controlando al presidente del Constitucional, al fiscal general, Claro. que además tampoco lo dijo Sánchez, ¿de quién depende el fiscal general? El fiscal general lo nombra el gobierno, pero es autónomo. Bueno, pues vamos a irnos a una pausa y enseguida regresamos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, rápidamente, que estamos ante una nueva subida de las temperaturas, como es lógico y normal el 22 de julio. Van a subir las temperaturas ligeramente los próximos días y esto significa que hay alerta por calor en 13 provincias españolas. En Cataluña y en todo el Levante, de momento la situación se mantiene e incluso hay tormentas en zonas de la Comunidad de Cataluña. En Madrid, en el centro peninsular, 18 grados aproximadamente hasta ahora. Hoy vamos a alcanzar máximas de 35. En Badajoz, la máxima de todas las máximas, 40 grados. Luis Fernando, buenos días. Buenos días, sí. Y la mínima, el pelotón del pasmo que hoy lo encabeza en solitario Burgos, con 12 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Bueno, en fin, y a esta hora de la mañana, Luis, ¿cómo abre la bolsa? Cuéntanos. Bueno, pues podemos echar un vistazo ya hasta ahora, Rosana, al IBEX 35, que cotiza por encima de los 11.120 puntos. Estamos rozando, coqueteando con los 11.130 y subiendo un ligero 0,37% en el mercado, donde hoy la noticia es el debut de Puig Brand como nueva integrante del IBEX 35 en lugar de Meliá. Es una de las noticias económicas del día y sin duda lo más comentado hoy en el mercado. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Un placer. Hasta luego. En la noticia de interés general de la ONCE, hoy nos vamos a ir, de interés cultural, nos vamos a ir con Verónica Caso. No sé muy bien a dónde. Verónica, buenos días, ¿dónde nos llevas? En la noticia de interés cultural de la ONCE hablamos de Generaciones, el nuevo espectáculo del Ballet Nacional de España que recorre la evolución de la danza española durante décadas. Hasta el domingo el Teatro de la Zarzuela presenta un repertorio con distintas coreografías de diferentes estilos como la danza contemporánea, la española y el flamenco. Es la mañana. Es radio. Bueno, son ya las 9:31 de la mañana, las 8:31 en las Islas Canarias. Vamos a saludar en este momento del día a Ramón Fernández Pacheco. Él es el portavoz de la Junta de Andalucía y también es consejero, voy a ver si me acuerdo, de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Agua. Señor Pacheco, lo he dicho bien, buenos días. Todo perfectamente, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de los ERE en Andalucía, del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España, aunque algunos parece que se han olvidado de ello. Desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno de Juan Manuel Moreno, ¿cómo valoran ustedes, yo decía, ese borrado de penas que se está desarrollando desde ese Ministerio de la Limpieza que se ha creado ahora, parece ser por parte del señor Sánchez, a través del Tribunal Constitucional? Realmente es sorprendente, ¿no?, que después de que los exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, fuesen condenados y además de manera reiterada, incluso ellos pidiesen disculpa por el desfalco que de manera sistemática se había hecho a todos los andaluces, ahora de repente todas esas penas se hayan no olvidado, sino olvidado y borrado. Bueno, la valoración que hacemos es la que todo el mundo se puede imaginar, ¿no? Estamos hablando de un caso de corrupción que supuso el desvío de 680 millones de euros para crear una red clientelar que permitiera al PSOE permanecer en el poder para siempre en Andalucía. Eso no es una opinión, eso está juzgado tanto por la Audiencia Provincial de Sevilla como por el Tribunal Supremo, y ahora vemos como un Tribunal Constitucional plagado de miembros, exmiembros del Partido Socialista, personas vinculadas a Pedro Sánchez, pretende que toda esa historia se borre. Vemos como el Partido Socialista en Andalucía, además, está en una deriva demencial en la que abre su sede a que personas como Manuel Chávez
venga a impartir doctrina y a decirnos que lo que se hizo a lo largo de todos esos años de corrupción y de vergüenza para el conjunto de los andaluces estaba bien hecho, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir tanto por la vía judicial como por la política defendiendo la verdad, defendiendo que ese dinero tiene que volver a donde nunca debió salir, que es a las arcas públicas, el dinero de todos los andaluces, y desde luego no consentiremos que se imponga un relato que obedece única y exclusivamente a ese interés que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista actualmente de intentar reescribir la historia, ¿no? El señor Griñán de momento mantiene una postura, digamos, más discreta. Sin embargo, el expresidente de la Junta, el señor Chaves, aparte de esa rueda de prensa del pasado jueves, ha concedido una amplia entrevista este fin de semana al diario El País, en donde ha vuelto otra vez a insistir en lo que ya expuso el pasado jueves, que está el fallo del Constitucional, pero aparte la cuestión de los ERE fue, según sus palabras, una operación político, mediática y judicial urdida desde la sede del Partido Popular para acabar con el PSOE de Andalucía y los gobiernos que, según él, fueron los de mayor éxito en la comunidad autónoma. ¿Temen ustedes que el Partido Socialista pueda, digamos, permítame la expresión, darle la vuelta a la tortilla a esta cuestión, que los SERE se pongan en contra de su partido, del Partido Popular, debido a esta campaña, digamos, que está desarrollando el PSOE y Chaves en concreto? No lo tememos en absoluto. Yo creo que el relato que el señor Chávez hizo la pasada semana en la sede del PSOE de Andalucía, o la que viene haciendo a lo largo de todo el fin de semana, que no es más que la continuidad de lo que hemos venido observando con los diferentes altos cargos a los que el Tribunal Constitucional está quitando las penas, no obedece nada más que a un discurso que solo se cree en ellos, y dudo que ellos se lo lleguen a creer, ¿no? El señor Chávez, la semana pasada en la sede del Partido Socialista, lo que hizo fue mentir descaradamente, no se puede decir de otra manera. El señor Chávez llegó a decir que el Tribunal Constitucional había reconocido la inocencia de los condenados, lo cual es falso. El Tribunal Constitucional ha dicho que hay que volver a juzgarlo, que el caso tiene que volver a la Audiencia Provincial de Sevilla. El señor Chávez dijo que el Tribunal Constitucional daba por finalizado el caso de Loeres, lo cual es falso. El caso de Loeres estaba juzgado en la máxima instancia judicial de nuestro país, que es el Tribunal Supremo, y ha sido precisamente el Tribunal Constitucional quien lo ha reabierto. Dijo que el Tribunal Constitucional consideró que no existía ningún fraude, lo cual es falso, ¿no? Nunca ha desdicho el Tribunal Supremo, que llegó a decir por escrito que era una trama sobre la que no existían precedentes en nuestro país, ¿no? En fin, el Partido Socialista abrió las puertas de su sede en Andalucía a que un expresidente condenado por corrupción hiciera un ataque tanto a políticos, a un partido como al Partido Popular, que lo único que hizo fue velar por la justicia y luchar por el derecho que tenían todos los andaluces, a los medios de comunicación. Habló de una supuesta trama mediática que solo existe en su cabeza, y lo que es aún más grave, atacó a los jueces, algo que por otra parte en el Partido Socialista actual se está convirtiendo en habitual, ¿no? Es muy grave, pero a nosotros no nos preocupa, porque al final todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo sabe que hablamos del mayor caso de corrupción de la democracia de España, y por mucho que se empeñe Pedro Sánchez y sus adláteres, no conseguirán imponer un relato que solo está en su cabeza. Sí, la semana pasada un medio de comunicación publicaba que el Partido Socialista está preparando un gran acto, digamos, de presentación de todos estos exaltos cargos de la Junta que han sido limpiados en su expediente delictivo. No sé si ustedes desde la Junta de Andalucía tienen constancia de que esto pueda ser así, de que se esté organizando un gran acto pues para limpiar la imagen de Chaves, de Griñán, de la señora incluso Magdalena Álvarez, a la cual veíamos también recientemente en un mitin junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, por cierto, su esposa. Y por otro lado, me gustaría también preguntarle si ustedes desde la Junta de Andalucía piensan que han hecho todo lo que está en su mano por explicar o demostrar a los andaluces que se cometió un delito de manera reiterada y sistemática a lo largo de los años en Andalucía y que el peso de la ley cae sobre los culpables. Se lo digo porque todavía a día de hoy recordamos las declaraciones de Juan Manuel Moreno diciendo que a él no le gustaría ver a Griñán en la cárcel por la enfermedad que padece, y esas declaraciones no fueron, digamos, como muy comprendidas en su día debido a la cantidad también de presos enfermos que hay ahora mismo en las cárceles españolas. Esas dos cuestiones, si tienen constancia de ese gran acto por parte del Partido Socialista y si piensan ustedes que han hecho lo correcto en todo momento.
Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Al principio, toda esta deriva, todos estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional comenzaron en un mitin del Partido Socialista, como viene siendo habitual, un mitin que se produjo en Benalmádena, en el que a la todavía condenada Magdalena Álvarez, Pedro Sánchez ya auguró que iba a pasar lo que finalmente pasó, ¿no? Que el Tribunal Constitucional se iba a pronunciar quitando parte de su pena, porque esa es otra cosa que hay que aclarar. El Tribunal Constitucional no los ha exonerado de la culpa, sino que ha exonerado de parte de la condena que le impuso el Tribunal Supremo, ¿no? Después de aquel momento, pues los pronunciamientos del Constitucional han venido sucediéndose y cada vez que se le quitaba la pena a un alto cargo, automáticamente este alto cargo concedía una entrevista en algún medio de comunicación afín para de alguna manera intentar imponer un relato. Bueno, yo insisto, creo que eso pues quizá le sirva a nivel interno. Estamos hablando de un Partido Socialista en Andalucía que está desdibujado como nunca antes, que tiene una fractura interna muy importante, contestación a su líder, a Juan Espadas, en diversas provincias, y entiendo que buscando un enemigo externo, pues buscan una unidad que ahora mismo no tienen a nivel interno, ¿no? Pero los andaluces saben perfectamente que estamos hablando de un caso de corrupción vergonzante. Reconocemos todavía y nos acordamos de cuando Andalucía solo salía en los telediarios nacionales para hablar de cómo el dinero público se utilizaba para ir a prostíbulos, se utilizaba para comprar cocaína, se utilizaba para pagar ERES que permitían tener una red clientelar a lo largo de toda la comunidad autónoma. Eso no solo lo han dicho todos los medios de comunicación, insisto, lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo ha dicho la Audiencia de Sevilla. Quedan más de 100 casos relativos a los ERE todavía por juzgar. Se trata de un caso que no acaba nada más que empezar. Hablamos de la parte política, pero tiene extensión a otros muchos niveles. En definitiva, ese discurso, insisto, estoy absolutamente convencido de que solo está en la cabeza de los dirigentes socialistas y la verdad la conocemos todos y no impondrán su relato, ¿no? Respecto a la segunda cuestión, pues mire, lo que ha dicho Juanma Moreno siempre es que él personalmente no tenía ningún interés en que una persona enferma de cáncer entrara en prisión. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, a razón de una enfermedad, el juez de vigilancia penitenciaria decida no ingresarlo en prisión, no quiere decir que se le perdone la pena, no quiere decir que se le conmute, no quiere decir que se le exonere de la culpa. Son cosas muy diferentes. Al final, Juanma Moreno, igual que yo, que le estoy hablando, que cualquier otro político, no somos nadie para decidir si una persona enferma de cáncer tiene que entrar en prisión o no. Pero insisto, lo que nunca se ha puesto en cuestión es la culpa, es el daño que se hizo reputacionalmente a Andalucía, es el daño que se hizo a los parados andaluces, a los que se les privó de recursos que bien hubieran servido para crear empleo en una comunidad autónoma que por aquel entonces lo necesitaba y mucho. Y en definitiva, hablamos de cosas diferentes, ¿no? Sí, Fernández Pacheco, señor Fernández Pacheco, Maite Rico le quería hacer una pregunta. Maite. Sí, buenos días. El caso de los ERE obviamente supera las fronteras de Andalucía, lo está utilizando el gobierno. Hemos visto Pedro Sánchez cómo presentó o cómo redimió a Magdalena Álvarez en un mitin del PSOE y está siendo usado como en una campaña ofensiva contra el Partido Popular a nivel general, no solamente en Andalucía. Y lo que yo sí he hecho en falta, me llama la atención la respuesta que yo creo que ha sido débil tanto de la Junta de Andalucía, del presidente Juanma Moreno, como a nivel nacional por parte del PP. Se echa, en fin, a mí me ha parecido que no ha habido una respuesta contundente. Bueno, nosotros lo hemos dicho alto y claro desde el primer momento, ¿no? En cada una de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional lo hemos venido repitiendo aquí. Probablemente nos encontramos ante una evidente voluntad del Partido Socialista y del Gobierno de España de imponer un relato que es falso. Y eso hay que decirlo con absoluta rotundidad. Es falso. En primer lugar, porque no se ha declarado inocente a nadie. Esa es la primera gran mentira que el Partido Socialista está intentando imponer. El Tribunal Constitucional, por mucho que a Pedro Sánchez le gustara, no es un tribunal de casación. Y por lo tanto, él no puede revisar condenas. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que hay una serie de sentencias en las que se imponían una serie de delitos que no se pueden volver a imponer, pero que los casos tienen que volver a la Audiencia Provincial de Sevilla y ahí tendrán que volver a juzgarse y ahí empezará otra vez la tramitación judicial de todos estos casos.
podría darse la paradoja de que estas personas, nosotros estamos convencidos de que así será, vuelvan a ser condenados. Probablemente no en malversación, que es lo que los habría llevado a la cárcel, lo que el Tribunal Constitucional se ha empeñado en limpiar, pero sí, por ejemplo, en prevaricación, lo cual no deja de sería, en ese caso, una condena por corrupción política. O sea que el Partido Socialista está exaltando a personas actualmente condenadas por corrupción política, cuya corrupción puede ser ratificada en las próximas fechas por la Audiencia Provincial de Sevilla. Cosas diferentes que no vayan a prisión. Es muy grave, ¿no? Pero en cualquier caso, el papel de la Junta de Andalucía tiene que ser el de recuperar el dinero que se estafó. Estamos hablando de 680 millones de euros para crear una red que permitiera al PSOE permanecer en el poder. Afortunadamente, el PSOE ya ha salido del poder en Andalucía y esperemos que por muchos años. Y el actual gobierno, con Juanma Moreno a la cabeza, solo tiene una obsesión, y es que ese dinero se recupere. Estamos recuperando parte del mismo ya. Tememos que estos pronunciamientos del Constitucional nos lo pongan más difícil, pero bueno, haremos lo posible y lo imposible para que hasta el último céntimo que se le quitó a los parados andaluces vuelva a las arcas de la Junta y sea destinado para su legítimo fin, que es el de ayudar al progreso de esta tierra. Hablaba usted, por último le quería preguntar a Fernández Pacheco, señor Fernández Pacheco, de Chávez, de ese reingreso en el Partido Socialista. El señor Espadas el otro día decía, usted tiene las puertas abiertas de este partido, les vamos a recibir con entusiasmo. ¿Qué cree usted que va a hacer Chávez en las próximas fechas? ¿Le ve usted de nuevo en activo en la política? Bueno, el señor Chávez no solo mintió de manera flagrante el otro día en la rueda de prensa, insisto, diciendo algunas falsedades, ¿no? Como que lo habían declarado inocente o se había dado carpetazo al caso de Loeres, sino que además vaticinó que este era el principio del fin del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía. Supongo que el señor Chávez quiere ser una especie de Zapatero andaluz, un expresidente que da consejos, hace augurios y adelanta noticias en boca del señor Espadas, un candidato hoy débil que se encuentra con una contestación interna muy importante. Es cierto, y eso es evidente, que el señor Chávez le debe mucho al Partido Socialista, ¿no? Y supongo que de alguna manera se lo querrán cobrar. Pero bueno, en cualquier caso nosotros estamos tranquilos, seguimos trabajando. Andalucía hoy es una tierra diferente, que tiene un gobierno honesto, que trabaja por el interés general de los andaluces y que está demostrando que esta tierra tiene mucho potencial, ¿no? Así lo demuestran los datos y en eso vamos a estar, ¿no? Por mucho que intenten despistarnos, creo que es mucho más interesante hablar del prometedor futuro que tiene Andalucía que de ese pasado oscuro que protagonizaron los gobiernos socialistas, de infausto recuerdo para todos y que desde luego no ha de volver nunca. Bueno, don Ramón Fernández Pacheco, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, gracias. Ha sido muy buenos días, buena semana a todos, gracias. Gracias. Bueno, pues de estas cosas también hay que informar, obviamente, no nos podemos olvidar. Lo que pasa que es verdad, Vanessa, que en la prensa cada día cuesta más, ¿verdad?, encontrar informaciones al respecto. Yo lo decía, da la sensación, y por eso la pregunta de Maite era muy apropiada, ¿no? La respuesta del Gobierno de Andalucía parece débil, incluso inexistente, sí, no se han oído declaraciones con la contundencia al menos que habría esperar del presidente andaluz. Y yo diría que incluso de Génova, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí me parece que Génova debería decir algo porque la inmensa mayoría de la ciudadanía española está estupefacta con el comportamiento de un constitucional que es el constitucional más desequilibrado de la historia. Desde que existe Tribunal Constitucional, nunca hubo un constitucional con 7 miembros de la izquierda o de la ultraizquierda, porque hay algún miembro del Constitucional que se ha destacado por sus posiciones de ultraizquierda, o con 4 del área del centro derecha. Es decir, nunca ha ocurrido una cosa igual. Como nunca ocurrió que uno fuera exministro de Justicia y que otro fuera alto cargo de la presidencia. Es decir, una situación como esas pone muy en cuestión al Constitucional. Fíjate, el señor Fernández Pacheco recordaba, dice, el dinero que se ha defraudado para prostitución, para drogas... Compra de antigüedades, cocaína... ¿Os acordáis que el señor Juan Manuel Moreno las elecciones comenzó en la campaña electoral de frente de lo que quedaba del Don Ángelos, ¿no? Que era ya quedaban 4 piedras, ¿no? Porque el prostíbulo se estaba pues cayendo a cachos, ¿no? A ladrillos. Pero oye, qué buen momento para regresar a lo que quede de Don Ángelos, que me imagino que ahora habrá un hotel de 4 estrellas, no sé. Pero no, oye, fíjate, podría ser un buen escenario para... Guerrero era el director general de Empleo
que fue una de las figuras claves Menudo del personaje. reparto de... El que despachaba en los exacto. bares de al lado. Que tenía una uña, la uña del meñique larguísima. A su chofer en su pueblo, en el pueblo del chofer le llamaban el ministro, por la cantidad de dinero que manejaba. Hombre, este es el del que tenía dinero pasado no, una vaca, ¿no? Ese era otro, ese era Lanzas. Ese era el secretario, uno de los dirigentes de UGT en Sevilla, que hay que decir que UGT tuvo mucho que ver. Sí, ese fue el que dijo su madre que tenía dinero para hacer una vaca. Bueno, tenía 14 propiedades inmobiliarias, que para un sueldo de dirigente sindical no estaba mal. No está nada mal. Y tenía mucho dinero incluso debajo del colchón, que le encontraron, me parece que algo más de 100.000 euros debajo de un colchón. Sí, es una costumbre también un poco muy española. Es que claro, que el PSOE nos venga dando a los demás lecciones de honestidad cuando tiene todos estos antecedentes, y que Magdalena Álvarez, que es probablemente la tía más antipática, y no solo antipática, sino grosera con los... Esta sí que a los periodistas los maltrataba. Yo nunca le hice una pregunta a una periodista de Televisión Española en Galicia sobre un plan que había diseñado el Partido Popular a raíz del Prestige, Plan Galicia, y dice ella, pero que me habla, el Plan Galicia de la mierda. Esta era Magdalena Álvarez. Mentirosa compulsiva, en Galicia también, al lado del que entonces era presidente de la Junta de Galicia, de la Xunta de Galicia, Touriño, año 2008. Ministra, ¿cuándo llegué a la Vega Galicia? En 2012. 2024. Llegó el otro día un tren. Y tarde. 2024. Mentirosos compulsivos. Han tratado mal a la ciudadanía, que es algo que el PSOE tenía que hacer. Lo mal que trata al resto de los españoles. Que eso, el otro día, el nuevo premier británico lo dijo, oiga, los que no nos han votado sepan que les vamos a tratar especialmente bien. Es decir, que vamos a tener una sensibilidad para quienes... Porque eso es la democracia. El otro día en eso consiste la democracia. Y el PSOE actual está instalado en el chavismo. Keir Starmer, que es laborista, ¿no? que en su discurso, digamos, de apertura, volvió otra vez a reiterar su deseo, lo dijo claramente, de poner por encima de los intereses del partido a los ciudadanos. Y es verdad que en la línea de las 30 y tantas, 33 creo que son reformas y normas, ¿no?, que va a aplicar en los próximos años en su primera legislatura, bueno, pues hay muchas de esas medidas van dirigidas a la ciudadanía. Por ejemplo, algunas puede estar de acuerdo con ellas o no, pero la cuestión de la vivienda, ¿no?, que es muy llamativa porque todo el mundo que conozca Londres, como cualquiera que conozca Madrid, Barcelona, París, es ahora mismo el gran problema de las grandes urbes que están concentrando una cantidad de población impresionante. En Madrid ya vamos camino de los 8 millones de habitantes en los próximos años, ¿no? 50.000 habitantes más, creo recordar que dijo el otro día Isabel Díaz Ayuso en este programa, que se suman anualmente en Madrid. Hay un problema con la vivienda. Bueno, pues Starmer dice, señores, están muy bien los círculos verdes alrededor de las ciudades, pero también nos tendremos que acostumbrar a los círculos grises, ¿no? Hay que construir vivienda, ¿no? Pues no sé si 1,5 millones de viviendas. ¿Que esto se puede convertir en un suburbio? Bueno, habrá que trabajar para que eso no sea así, para que esos círculos grises de ciudades, se está demostrando de en Valdebebas, es un buen ejemplo. Valdebebas es un magnífico desarrollo urbanístico en un extremo de la ciudad de Madrid, pero es que tiene el mayor parque de toda la ciudad. Tiene el Parque Felipe VI, que son 500.000 metros cuadrados. Es decir, si concibes un barrio moderno y como lo están haciendo en Valdebebas, ojalá Madrid vaya teniendo alrededor más Valdebebas. Los planes para el sureste también son interesantes. Por eso. Que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero un dato de lo que apuntabas del primer ministro británico es que lleva ya clarísimamente 30 medidas. Es que Sánchez no sabemos ni la primera, porque bueno, de las cosas que prometía no cumplió ninguna, y no sabemos nada que haya hecho a favor de la ciudadanía, del ciudadano normal. En fin, Silvia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Rosana. Cuéntanos, hoy nos planteabas una cuestión, bueno, muy profunda, porque esto de la política y la edad, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto un político puede seguir en el cargo dependiendo de la edad que tenga, la situación, bueno, el estado de salud en el que se encuentre, lógicamente, y poníamos el ejemplo de Donald Trump y de Joe Biden. Realmente no hay mucha diferencia de edad entre ambos, pero la diferencia, digamos, de su estado de salud sí que es evidente, ¿no? Es evidente, y fíjate, no tenemos que irnos tampoco tan lejos. 3 años entre Donald Trump y Joe Biden.
Pero fíjate, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, tiene exactamente los mismos años que tiene Joe Biden y está ahí al pie del cañón y con ganas de una nueva reelección. Así que si os parece, vamos a escuchar a los oyentes después de la pausa, pero precisamente en eso se centran. Piensan que la edad no debe ser ni un límite ni un impedimento a la hora de fijarnos en un político, sino que hay que ir un pasito más allá. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, estamos riéndonos si nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, que por supuesto sigue activo y transmitiendo en directo, y en este preciso instante he de decirles que hay nada más y nada menos que cerca de 1.800 personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Nos estábamos riendo porque, claro, es que lo del tema de Biden con lo de los memes es cruel, pero al mismo tiempo es gracioso. Entonces, claro, esto había que pararlo, ¿no? De alguna forma. Yo no sé, los oyentes sí. Los oyentes también consideran que había que ponerle freno. Ahora se plantean quiénes son los responsables de haber llegado a este punto en el que efectivamente ya era objeto de burlas el todavía presidente de los Estados Unidos. Una sugerencia además que se repite y se repite. Test psicológicos a todos los candidatos. Eso para ellos es más importante que la cuestión de la edad. Con respecto a la retirada de Joe Biden, a ver, se veía venir. Es evidente que la experiencia es un grado, pero este señor ya este año cumple 82 años, si mal no recuerdo. Y bueno, pues llega un momento en el que ya uno, sobre todo si tiene errores cognitivos, si tiene todo este tipo de fallos, es que da una mala imagen horrible y pues uno tiene que decir hasta aquí. Lo que no entiendo es cómo le dejaron hacer el ridículo y no le ayudaron a retirarse antes. Y desde luego que la edad importa, porque aporta experiencia. Y si la cabeza y el físico te acompaña, pues muchísimo mejor. Pero cuando la cabeza no acompaña, pues la verdad es mejor retirarse. Yo tengo muy claro cuándo debe ser. Cuando el político en ciernes que sea, empieza a ser consciente de las limitaciones y lapsus mentales que empieza a tener. Todos hemos ido alguna vez con algún familiar a pasar la ley de la dependencia, en las que el médico y la enfermera te preguntan al familiar qué día es, qué estación del año y quién es el presidente del gobierno, entre otras. En los últimos 2 meses el señor Biden pues ha salido por la puerta del avión diciendo "But where I am", es decir, una clara desorientación temporespacial. Estas preguntas, que son los índices de Katz y de Bartel, pues manifiestan la incapacidad de una persona para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Cómo va a ser el presidente de los Estados Unidos si no sabe dónde está? Está claro que el deterioro cognitivo es evidente, pero ¿y el deterioro que pueda tener una persona, un presidente, un auténtico sociópata? Y a la historia nos da ejemplos como pueda ser Hitler, Mussolini, Napoleón. Yo creo que habría que hacer un test psicotécnico a cualquier persona que optara por un puesto de esta magnitud. Es que no se puede generalizar en cuanto al tema de la edad. Yo, por ejemplo, tengo 70 años y afortunadamente estoy dispuesto a ir al servicio militar otra vez. Y hay gente con menos edad que yo y están hecho polvo. Pero hay un control mental que debe ser obligatorio en todos los políticos que tienen una responsabilidad. Porque si para sacar un permiso de arma, un carnet de conducir, es necesaria una revisión, para eso debe ser obligatoria. Es muy interesante esto que están abordando los oyentes. ¿Pensáis vosotros que debería ser obligatorio un test de capacitación, digamos, neurológica de los presidentes del Vamos a ver, a lo largo de la historia, al poder, sobre todo al poder, llegaron mucha gente desequilibrada a lo largo de la historia, hay un ensayo sobre todo en este ensayo estaba centrado en personajes de Latinoamérica de los 200 últimos años, y como eran muchos de ellos, el propio Chávez era un desequilibrado notable, Hugo Chávez. Eso es más habitual de lo que uno cree, precisamente porque hay una pulsión hacia el poder que la gente normal no tiene. Claro. Es decir, todo aquel que quiere mandar, dirigir, tal. Bueno, también sí, se habla mucho perfiles narcisistas, ¿no? de la psicopatía y de los CEOs de las grandes empresas, ¿no? De esto también se está hablando mucho recientemente, ¿no? Pero yo hablo de la estabilidad emocional, psicológica, de las capacidades neurológicas. ¿Pensáis que un presidente del gobierno se tendría que someter a un test anual, a un estudio anual para valorar sus capacidades? Es decir, yo es que me niego a esta manía que tiene la izquierda en general en todas partes, la española en concreto, de meterse absolutamente en todo. Esto sería una decisión muy de la izquierda, ¿no? Entonces yo tengo mis dudas de si al final un médico puede decidir sobre quién es el candidato ideal o no. No, yo creo que, digamos, en una
democracia estable, las propias instituciones y las propias dinámicas es la que va marcando las pautas. Es verdad que, bueno, cuando ves, y afortunadamente además en una democracia, digamos que son mandatos perecederos, con lo cual si se diera un problema específico, yo creo que el propio sistema tiene mecanismos, o eso querría pensar, porque yo creo que el momento en que estamos ahora, yo, por ejemplo, honestamente no creo que el presidente Sánchez tenga una salud mental idónea ahora mismo. Y no hay, vamos, pero de todas maneras que se sometan a una revisión anual como si fuera una ITV los mandatarios me parece poco exagerado, porque igual tendrían que hacerlo también los jefes de empresa, los padres de familia, en fin, no, yo creo que... Al final vamos a acabar desquiciados todos. Exacto. No, la democracia tiene muchas características, pero una de las que yo creo más acusada y que más la distingue de cualquier otro sistema es que es el sistema que tiene capacidad de echar a alguien. No solo de nombrar, sino sobre todo de echar. Es decir, que el voto de los ciudadanos puede echar al que está en este momento. Y en Estados Unidos lo que se demostró es que el propio Partido Demócrata ha tenido la capacidad porque en la línea de lo que nos contabas de que Biden se iba muy enfadado, no cabe duda que tuvo que ser presionar hasta que aceptó. Claro, lo que pasa y es que se ha ido a regañadientes, claro. La democracia, lo que siempre se dice, ¿no? Es el sistema menos malo, ¿no? Entre los sistemas es el menos malo, pero lógicamente también tiene sus imperfecciones. Claro, efectivamente, ejemplo, y en España lo estamos viendo. Lo estamos viendo, el sistema que tenemos nosotros, que no es de segunda vuelta, hace que, claro, tienes varias candidaturas. A y B, pero los que más posibilidades tienen son A y B, y la gente dice, no, pero es que yo quiero votar a C, porque ni A ni B. Bueno, muy bien, vota a C, pero no te va a gobernar. Te pongas como te pongas, no te va a gobernar. Y se sigue en ese empeño de fraccionar el voto, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida va a venir Luis Díaz a contarnos la última hora. Os recuerdo que hoy el Partido Popular, su presidente, ha convocado a la Junta Directiva Nacional, así que habrá noticias al respecto, sobre todo de lo que pueda suceder en los próximos días, porque tenemos ya mismo, mañana mismo, ese super mega pleno en el Congreso de los Diputados sobre el tema de la inmigración. Ya el Partido Popular ha dicho que no va a votar, no va a dar su apoyo a la ley de extranjería, en una conversación de última hora que al parecer habrían mantenido el ministro del Ramo y el señor Tellado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y eso, según algunas fuentes, confirmaría que el Gobierno el Partido Socialista cuenta con el apoyo de Junts para sacar adelante esa normativa, así que veremos a ver si hay novedades al respecto. A ver qué adaptaciones ha hecho a la ley, al texto, porque Junts, si por algo se está caracterizando en los últimos tiempos, es por su xenofobia, ¿no? Claro, pues imagínate qué adaptaciones al texto habrá hecho. Aquí ninguno. Aquí no me mandéis ninguno. Claro. Me imagino que podría ir por ahí, ¿no? Vamos a hacer una pausa y nos lo cuenta Luis. Es la mañana. Es radio. Luis Díaz, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, cuéntanos la actualidad, ¿por dónde pasa? Bueno, pues en primer lugar, en apenas unos minutos, a eso de las 10:30, el Gobierno y las comunidades autónomas se van a reunir en la Conferencia Sectorial de Inmigración para intentar llegar a un acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería. Todo ello un día antes de que se debata en el Congreso. Hasta ahora, de momento, sigue sin haber consenso con el Partido Popular. Su vicesecretario, Borja Semper, habla de deshumanización del Gobierno. Estamos hablando de seres humanos, y singularmente de niños, de menores. No estamos hablando de paquetería express. Paquetería express que se reparte por toda España en función de los intereses de ningún gobierno. No estamos hablando de paquetería express que los dejas en un sitio y ahí te olvidas. Precisamente la postura del Partido Popular es una postura que apela a la humanidad de este gobierno. Desde Génova aseguran que el Gobierno tendría ya amarrado los votos de Junts. Hoy Feijóo reúne a la Junta Directiva Nacional. Tiene más detalles Leticia Barquín. Buenos días. Buenos días. El Partido Popular ha anunciado su rechazo a la ley de extranjería tras recibir la negativa del Gobierno a sus condiciones. El PP critica las imposiciones y la falta de diálogo del Ejecutivo Central después del contacto mantenido entre Miguel Tellado y el ministro Ángel Víctor Torres. Fuentes populares confirman que el sentido de su voto lo decidirán en el último momento. Al PSOE le bastaría una abstención del Grupo Popular para que comience la tramitación parlamentaria de la norma, teniendo en cuenta el voto a favor de Junts, que hasta el último momento ha expresado su negativa. En Canarias, la llegada de inmigrantes no cesa. Esta madrugada, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 76 migrantes en la Isla del Hierro. Durante este fin de semana, más de 500 personas, entre ellas varios menores, han llegado a las costas canarias, lo que está provocando el colapso en el sistema frente a la inacción del Gobierno. Nos lo cuenta Andrea Corchero, es Radio Canarias. En
Canarias, la llegada de embarcaciones con migrantes sigue siendo una realidad desafiante. En menos de 48 horas, la isla de Gran Canaria y la isla de Lanzarote se han visto afectadas por este fenómeno. El 19 de julio, un cayuco arribó a las playas de Las Burras en San Bartolomé de Tirajana, dejando imágenes desoladoras en el sur de Gran Canaria. Un dispositivo de emergencia estaba ya preparado para atender a las aproximadamente 65 personas que venían a bordo de un cayuco que arribó a la isla. El aviso al 112 Canarias llegó a las 8 de la mañana tras el avistamiento de la embarcación cerca de la playa del Águila. El helicóptero de emergencia tuvo que realizar traslados al hospital insular sin descartar nuevos movimientos sanitarios. Simultáneamente, Salvamento Marítimo informaba que la Salvamar Macondo acompañaba a otro cayuco hacia el muelle de Arguineguín en Mogán al recibir un aviso a las 10 de la mañana. Pero el sábado 20 de julio, 2 pateras con aproximadamente 74 personas cada una fueron rescatadas en aguas cercanas a Lanzarote. Habían partido desde la localidad marroquí de Tantán y dicen haber tenido que tirar 2 cadáveres por la borda en el transcurso de su travesía hasta las islas. Para terminar, Esquerra avisa al PSC de que habrá repetición electoral si no pactan la soberanía fiscal para Cataluña. Los separatistas piden a los socialistas un paso de gigante, dicen, para pactar la financiación singular. Bueno, pues entre la financiación singular que reclama Esquerra Republicana y lo que se habrá pactado con Junts en este acuerdo para la ley de extranjería, la verdad es que ahora mismo... Y esto lo haga el Partido Socialista Obrero Español. Sí, nos falta información. Defendiendo la igualdad. Oiga, esto no es igualdad ni es nada. Esto. Por cierto, impresionantes las imágenes que nos dejaba este fin de semana, lo comentaba nuestra compañera desde Canarias, esas embarcaciones que llegaban a la isla de Gran Canaria, además a zonas muy turísticas, porque la playa de Las Burras está entre San Agustín y la playa del Inglés, una zona muy turística al sur de Gran Canaria. El estado en el que llegaban los inmigrantes, la verdad es que verdaderamente, bueno, pues casi medio muertos, la verdad, porque venían en una situación de deshidratación, niños muy pequeños, bebés recién nacidos, una cosa, bueno, pues muy, muy triste, y ahí están las imágenes que lo reflejan. Desde luego, no sé por dónde irá el acuerdo. Yo soy muy pesimista porque todas las informaciones indican que esto va a seguir exactamente igual que siempre, ¿no? Hoy El Mundo publica esa información de los 2 años reiterados de solicitudes por parte de las comunidades autónomas para hacer algo al respecto, y el silencio administrativo por parte del gobierno. Bueno, pues ya va siendo hora de que no hay se haga política algo. Migratoria, no hay política tampoco de acogida, no hay absolutamente nada. No hay nada. No hay nada, absolutamente es tabular también a los muchachos. Sí, sí, lo que decía, en fin, lamentable. Isabel González, ¿qué Muy tal? buenos días. Buenos días. Pues mira, Cuéntanos. voy a empezar la semana con 3 exclusivas en la crónica, Rosa. ¿Qué me dices? Una me parecía poca, 2 se me queda templado. Creo que sé por dónde y vamos vas. a ir con la tercera. O sea, que estén muy pendientes los oyentes, porque vamos a hablar, por un lado, de Luis Miguel, de cómo se van a desarrollar sus inminentes vacaciones, dónde van a ser. Es verdad que no descubrimos nada nuevo si decimos que la Zagaleta es el escenario escogido por él y por Paloma, pero es que tenemos hasta las fechas y qué tipo de villa de lujo va a alquilar para permanecer allí. Eso por un lado. Luego tenemos otra exclusiva que tiene que ver con la boda del fin de semana, la de David Summers. Eso es, se ha casado se ha casado hace la pila de tiempo, hace la tira de días, pero lo celebraba este fin de semana en la casa que tiene él a las afueras de Madrid, con poquitos invitados, pero todos muy selectos. Y después vamos a desvelar también cómo fue ese momento en el que Amaya Montero se sube al escenario anoche y delante de todo el Santiago Bernabéu canta con Karol G. ¿De qué se conocen o cómo fue toda esta historia? Lo sabemos nosotros aquí. Un momento emocionantísimo, ¿no? Un momento increíble, ¿no? Increíble. La verdad es que el vídeo es emocionante. Hay que reconocer que como Amaya Montero lleva casi 2 años y pico retirada de todo esto, por razones que tienen que ver con su cabeza y con cómo lo ha pasado de mal, pues me hace especial ilusión. Mira que yo La Oreja de Van Gogh no son mi grupo favorito. No, pero forman parte de la historia musical de este país. Desde luego, y igual ella los hombres más, G. Oye, ¿y de los hombres G de la boda no nos puedes adelantar algo? No puedo. Algo del menú, no sé. Algo. Pues el menú la verdad es que ni lo he preguntado, Bueno, porque es seguro que que las está bodas... todo riquísimo. Fíjate lo que me interesa a mí. Es que ahora en las bodas el menú es lo menos Está importante. todo buenísimo, ¿verdad? ¿Sí, tú crees? Sí, antiguamente, en los años 60 y en los 50 o sea, que me he del quedado siglo en pasado, los la gente iba a las bodas a Me comer. he quedado en los años Pero 60. Hoy, el siglo
lo pasado. Ahora vas a bailar, ¿no? Ahora vas, efectivamente. Perdona, el pero DJ es fundamental. pero perdona, en la boda de Tamara, ¿de qué se habló? De la comida, sí. Pero hay opiniones bueno, dispares. Porque Tamara ¿eh? le pone le da mucha importancia. Hombre, pero la gente se quedó con hambre. Hay Luego se gente tuvieron que- que ir a un El Burger DJ es King. fundamental. Hay Una boda gente te que lo no, arruina un DJ. Teresa de la Cierva dice que no había comido tan bien en mucho tiempo, o sea que hay opinión y Ya. ella pertenece a la Academia de Gastronomía, o sea ¿A que la mal academia gusto o a la cofradía de la buena? A la academia. a la academia. No, es que no es lo Bueno, mismo la pues academia. nada, Ya lo sé. escucharemos. Es que la te cofradía suena escucharemos, más Isa. a En fin, disfrutar. que se van a quedar con Academia Isabel más seria. González y con todas estas exclusivas. Videito, muchísimas gracias Buenos por días, acompañarnos, Maite. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Mañana aquí a las 7 en punto. Luis, igualmente. Se quedan con Isabel González. Hasta mañana.